Bienvenidos a la Semana del Idioma, abriendo con ustedes esta célebre frase: el idioma es la sangre del alma, a partir de nuestros pensamientos se forman y de la que crecemos. Oliver Wendell Holmes. Con mis compañeros Paula Andrea Rojas Rodríguez, Paula Valeria Montenegro Bayona, Nicolás Gutiérrez Jiménez y yo, María Fernanda Morales Ospina, el grado 8A, junto a la comunidad CBRU, les damos la bienvenida a esta semana de diversión y sobre todo aprendizaje, donde por medio de nuestra temática del videojuego CBRU Linguistic Game abarcaremos diferentes índoles del español, entre otros. Pero sin más preámbulos, comencemos. Nivel 1. Evolución y datos curiosos sobre el español, como lengua castellana o española. Dato número 1. En el idioma español se abarcan distintas deliberaciones entre si se debe llamar lengua española o lengua castellana. ¿Cuál es la más correcta? Pues bien, lo más adecuado y rigurosamente es que se debe nombrar lengua castellana, ya que si bien se tiene en cuenta, el español es una lengua propiamente de Castilla, puesto que en el territorio de España se departen distintas lenguas para comunicarse entre sus habitantes, entre estas el catalán y el vasco. Dato número 2. El español es el fruto y producto de diversas transformaciones que ha involucrado distintas lenguas de los pobladores de la península ibérica y la confluencia de los invasores hacia este territorio, entre estos los romanos y árabes, con los cuales se intercambiaron distintos conocimientos que conllevaron a que disímiles palabras del español como aceite, jirafa, limón, café, entre otras, sean provenientes del árabe, y así poco después la influencia de las lenguas indígenas americanas, con palabras como el tomate y el chocolate. El español es la tercera lengua más hablada en el mundo después del inglés y el chino, aunque se podría decir que la segunda lengua más hablada alrededor del mundo, puesto que por cantidad de habitantes en China se considera como la segunda lengua más hablada en la lengua materna. El español parte de 19 países de América y de Europa-España. Es un lenguaje nativo y oficial de Guinea Ecuatorial, África. Nivel 2. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, Madrid, el 29 de septiembre de 1547, hijo de Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Vivió una infancia marcada por los acuciantes problemas económicos de su familia. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, escritor reconocido a nivel mundial. Es el autor de El Quijote, el libro más editado y traducido de la historia, después de la Biblia en 1594. Trabajó como recaudador de impuestos atrasados en 1597. Se le acusó de haber recaudado más dinero del debido. Por este motivo, Miguel de Cervantes pasó unos 3 meses en la cárcel real de Sevilla. En el prólogo de Don Quijote de la Mancha se nos da a entender que Cervantes empezó a escribirlo en la cárcel, o al menos tuvo la idea allí. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El libro relata las aventuras y desventuras de un hidalgo de 50 años llamado Alonso Quijano, quien decide ser un caballero andante, como aquellos que aparecen en sus libros de caballerías favoritos. Nivel 3. Dramaturgo y escritor influente en la evolución de la lengua inglesa, conocido William Shakespeare. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Reino Unido. Mis padres eran John Shakespeare, un acaudalado comerciante y político local. Y Navi, aprendí un poco de latín y menos griego.
Empezó como dramaturgo tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad. Sus inicios fueron humildes y, según las fuentes, trabajó los más variados oficios, si bien parece razonable suponer que estuvo desde el principio relacionado con el teatro, puesto que antes de consagrarse como autor se le conocía ya como autor. En 1611 puso fin a su trayectoria, quizá cansado y enfermo. 2 años después se retiró a su casa de Stamford, donde fallecería el 23 de abril de 1616 a causa de fiebre natural. William Shakespeare, tras su época como escritor y novelista, consagró obras que han causado relevancia en el público, como Macbeth, a diferencia de Romeo y Julieta, escrita en 1595. Esta obra fue considerada como la tragedia más corta de Shakespeare. Habituada en Escocia y escrita en 1606, fue publicada 2 décadas más tarde. Esta tragedia nos habla del crimen y del castigo, acompañada por elementos sobrenaturales que le tributan un toque único a este pedazo teatral de William Shakespeare. No obstante, una frase relevante del dramaturgo, novelista y escritor fue: si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. Nivel 4. Importancia del español en el mundo. ¿Cuál es la importancia del español en el mundo y por qué es importante aprender español? El español es la base de la comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás y, dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Además, el español es la tercera lengua más hablada en el mundo y es importante porque nos permite comunicarnos con las demás personas en el mundo, enriqueciendo nuestro vocabulario. No obstante, el español es un idioma muy completo e ilustre en el mundo. Nos permite comprender distintos sucesos que lo conllevaron a ser hoy en día. Nos capacita a comunicarnos y expresarnos de una manera única con los demás individuos. Y sin duda, el español posee un léxico portentoso y ciertas palabras que existen en este y que nos permite expresarnos mejor, solo se encuentran en el español, siendo imposible traducirlos de forma adecuada o similar a otras lenguas. No obstante, el español es importante aprenderlo, para que por medio de las construcciones gramaticales erróneas y el uso excesivo de exotismos o extranjerismos que solo nos conllevan a deteriorar el arte del idioma español, mediante la importancia de aprender español, ir cada día progresando y aportando a este para no damnificar el arte del idioma español, que se habla, se expresa y se escribe, para seguir ennobleciendo a este idioma que resplandece y que por aquello es inefable. Sin embargo, ahora vemos qué opina Arthur, nuestra inteligencia artificial, sobre por qué es importante aprender español. Oye, ¿por qué crees que es importante aprender el idioma español? La importancia de aprender español es poder comunicarse con las personas, que aprenden mucho a entender autores muy intelectuales, como Miguel de Cervantes, y otras que son muy importantes para la historia del idioma.